¿Qué tal, Alberto, querido? Y bueno, y pasamos de esa a esta pandemia loca que hoy, bueno, hoy ya con una nueva cepa que también tendremos al licenciado Ariel Goldman hablando de eso, ¿no? De Omicron. Cada vez Así vendrá es. otra. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo te va? Buenas tardes a vos, a Tere Mármol y a toda la gente que afortunadamente ya nos está siguiendo ya hace un par de años. Bien, temas para hablar acá en Argentina no faltan. Vamos a ver, como siempre decimos con Charlie, los hechos o los datos. No, nosotros no estamos proclives a los relatos porque los relatos son los sueños, esos sueños que son incumplibles. En este momento el dólar paralelo está en 201 pesos. Los mercados están indicando lo siguiente, que la bolsa está subiendo 5%, los bonos ganan un 4%, igual están totalmente destruidos, porque los bonos están en paridades promedio del 30%, algunos quizás un poquito menos. Quiere decir que si vos compras un bono que dice $1.000, estás pagando $300. Correcto. Quiere decir, esto habla de que el mercado cree que Argentina ya tiene bonos a precio de default. Vamos a separar un poquitito la paja del trigo. ¿Por qué está verificándose esta suba de los bonos y de las acciones? En principio los mercados globales están subiendo, pero ese no es el motivo fundamental, sino que el mercado está viendo que aparentemente la Argentina, como ya habíamos charlado contigo, está apurándose tardíamente, pero apurándose para cerrar algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si me preguntas cuándo, no soy adivino. ¿No? ¿Cuándo? No soy adivino. Hay economistas que dicen que está totalmente la negociación en pañales. La verdad que el gobierno perdió un año brutal, porque si bien es cierto que el último año fue de pandemia, podía haber hecho un acuerdo con el Fondo Monetario ahorrándose lo siguiente. Primero, no hubiera tenido que sacrificar 2.500 millones de dólares para tratar de anclar un tipo de cambio que finalmente perdió los dólares y el dólar paralelo siguió subiendo y la brecha le quedó en el 100%. Fue tirado a la basura. Por otra parte, dilapidó todos los pagos que le hizo al Fondo Monetario. ¿Por qué digo que lo dilapidó? Porque si hace un año hubiera efectuado la negociación, hubiera sido, primero, que el Fondo Monetario estaba mucho más blando por el tema de la pandemia que estaba en todo el mundo. Y segundo, Argentina hubiera podido no pagar esos 7.000 y pico de millones de dólares que tenía para hacer pagos, que finalmente los hicieron, y hubieran podido ser refinanciados. Pero claro, como el objetivo fue tratar de que la inflación no suba y ganar las elecciones, la inflación subió igual y las elecciones no la ganaron. Esto pasa porque cuando políticos, en vez de ser estadistas, se aferran únicamente a las elecciones y no piensan en las generaciones que tienen que seguir viviendo en este país. Ahí te corto un poquito para todos los amigos y amigas que te escuchan. Yo conozco su humildad franciscana, entonces sí les digo que todo lo que dice el doctor Alberto Ruscolequier lo verás mañana pasado diciéndolo en algún otro medio, algún otro periodista hasta con los mismos títulos. Y pusiste el título de hoy, Argentina del Corralito. O sea, claro, del Corralón, ¿no? Porque vos fijate, Argentina del Corralito, cuando en su momento, cerca del año 2001, 2002, vino el Corralito, que no podía retirar un número, no podía retirar más dinero que un monto muy pequeño de los bancos, y luego vino el Corralón, que se chupó los depósitos a plazo fijo, etcétera, etcétera. Argentina está viviendo un Corralito, totalmente, o Corralón. Estamos encepados, ahora en esta época hablamos del cepo, pero es un corral. Fíjate vos, Charlie. No tenés la posibilidad de exportar carne. Incluso, un país que está totalmente necesitado de dólares pierde por lo menos 100 millones de dólares por mes por no exportar carne. Ayer simplemente... Ahora estos caprichos, yo no lo puedo entender cómo vuelven a recetas viejas que fracasaron. ¿Sabes qué pasa cuando uno está? Porque cuando uno está... Cuando uno está cegado por una ideología que dice que no quiere provocar inflación, los remedios que utilizan son peores que la enfermedad. Los remedios son peores. Fíjate vos, ayer el Banco Central bajó reservas en casi 500 millones de dólares, de los cuales 135 lo utilizó para manejar un poco el tipo de cambio. No sirve para nada. El Banco Central, en las condiciones que está, no sirve para nada.
Porque si la carta fundamental del Banco Central dice proteger el valor de la moneda, la verdad es que Argentina no tiene moneda. Y en ese plano no tiene razón de existir. Porque si Argentina no tiene moneda, ¿cuál es la función del Banco Central? ¿Qué va a proteger lo que no tiene? No tiene moneda. De las reservas no hablemos, ya hemos hablado cuántas veces, Charlie. Hace meses que vos y yo venimos hablando que el Banco Central no tiene reservas y que está en negativo, y ahora todos los medios en los últimos 10 días hablan de que está en negativo. Con vos hace más de 6 meses que venimos hablando del tema. Situación que sucedió. Finalmente en este mes vencen casi 1.900 millones de dólares al Fondo Monetario que se van a pagar, porque si no los pagan entran en default. Entonces, esto es lo que yo te estaba diciendo. Fíjate vos. Sería el décimo default de Argentina. Sí, fíjate vos que falta de criterio, que falta de razonabilidad. Cuando vos ponés la ideología, te pones un anteojo, y el anteojo te deja ciego. En definitiva, hay una regla básica de la economía. Una regla básica de la economía. Vos no podés luchar contra las reglas económicas. Es lo mismo que luchar contra la ley de gravedad. Tirate de un 10º piso, te vas a matar. Porque la ley de gravedad existe, aunque vos la quieras ignorar. ¿Por qué te digo esto? Porque la verdad, Charlie, que la regla fundamental de la economía, que nadie debe ni puede gastar más de lo que tiene, ni más de lo que le ingresa. Circunstancialmente, algún país que gasta más puede tomar endeudamiento cuando vence, si el país tiene crédito y es confiable, paga los intereses y saca préstamos nuevos para pagar el préstamo anterior. Esto se denomina rollover. En pocas palabras, refinanciar, porque la verdad es que todos los países lo hacen. Argentina tiene una fama de estafador. Sí. Argentina tiene una fama de estafador. Ya no hablemos de incumplidor. Estafador. Y como Argentina se cansó de estafar con los default y no cumplir absolutamente nada, cambiar reglas de juego, Argentina no tiene acceso a los mercados de capitales. Sobre esto voy a charlar después del temita del Fondo Monetario. Entonces, ¿cuál es la receta que hay? Y uno se debe preguntar, ¿cuál es la receta que hay para salir de este problema? Porque la verdad es que los 2 años que vienen van a ser muy duros, Charlie. Lo hemos charlado con vos. Ahora hasta muchos partidos que estaban muy condescendientes con el gobierno de turno, avalando mentiras, están diciendo que sí, vienen 2 años muy duros. Entonces, lo que hay que hacer, tener un programa fiscal que elimine el déficit. ¿Por qué te digo? Porque si el de año que viene el déficit fuera del 3%, Argentina tendría que salir a buscar ese monto a los mercados de capitales. No tiene crédito. ¿Qué haría entonces? Emitir. Si emitís, volvés a seguir echando queroseno en la hoguera, haciendo crecer la inflación. Entonces, el programa fiscal tiene que eliminar el déficit. Esto hay que decirlo. Hay que terminar también con la indexación. Argentina no puede seguir temas de indexación porque lo único que hace es seguir echando queroseno en la hoguera. ¿Me entendés? Seguir por la indexación automática, seguirse imprimiendo. Argentina no crece. Un país que no crece, es más, decrece. Y hay menos empleados privados que hace 10 años atrás. ¿De qué indexación estás hablando? La indexación se hace para tratar de proteger a los más débiles con respecto a la inflación. Entonces la pregunta es, no hablemos de indexación. Hablemos cómo hacemos para eliminar la inflación. Y la inflación es hija del déficit. Y el déficit es políticas populistas que gastan lo que la Argentina no produce. Argentina viene un siglo de decadencia. Ya tiene un siglo de decadencia. Países que estaban prácticamente lejanos en Producto Bruto, lejanos en clase media, hoy nos han pasado el plumero. Argentina viene devaluando, por ejemplo, con esta fantasía del ancla inflacionario del dólar, que no sirve para parar la inflación, superó el 50% en un año. Fíjate vos, Argentina en 5 meses devaluó un 5%, 5 y pico por ciento, y la inflación en 5 meses, ¿cuánto fue? Más del 20%. Todos los países de Latinoamérica están devaluando más que la inflación. Argentina está haciendo al revés, devalúa menos. Vos imaginate que Argentina, ya de por sí que no hay inversiones, no tiene mercado de capitales, Argentina hace, en definitiva, ¿qué va a ser? ¿Un país más caro para hacer comercio internacional? Brasil, si llega con su política de devaluación más acelerada, nos saca del mercado. Charlie, nos saca del mercado. Entonces tenemos un corralito por exportar carne, tenés corralito cuando tenés que vender soja, cuando tenés que vender trigo, cuando tenés que vender maíz,
tenés un corralito ahora para el tema de los pasajes al exterior. Y hay que decirlo, haber cortado la financiación en cuotas de las tarjetas de crédito para hacer viajes al exterior, se traduce como que el Banco Central está desnudo, no tiene un dólar. Correctísimo. No tiene un dólar. Sabés que estaba justamente como se viene también un tema de turismo, que se viene la FIT, la Feria Internacional de Turismo, se juntan, la asociación de todas las agencias de viajes van a tener una reunión, no solo con el Ministerio de Turismo, ahí con Economía, porque también se duplicaron los precios a nivel nacional, porque esta medida tampoco permite que haya créditos para pasajes internos, o sea, de cabotaje. Es una cosa de locos, realmente uno si lo quiere explicar no lo entiende nada. El país no tiene moneda, no tiene dólares, no tiene reservas, está encepado. Si te vendían dólares igual para el exterior, a lo sumo podías comprar para atesorar $200 a 175 pesos. Y ahora y cada vez las restricciones fueron mayores, no te dejaban ni siquiera comprar un dólar, porque siempre aparecía un cartelito en el home banking por el cual te impedía comprar. Y entonces viene la peregrina comunicación mentirosa de parte del gobierno, cuando dice las reservas están robustas, por eso estamos cortando la venta de los dólares en cuotas, la venta de los dólares, mejor dicho, se tomó la medida de que vos no puedas pagar un pasaje en pesos, en cuotas al exterior, y automáticamente la vocera del gobierno, Gabriela Cerruti, que la verdad que tiene un rol desafortunado, un rol desafortunado. Encima dice, las reservas están robustas. Y claro, uno se pregunta, si están robustas, ¿para qué cortaron el pago en cuotas? La propia, también el propio comunicado del gobierno. Creen que somos boludos, ¿no? Yo ya no sé. Bueno, el propio comunicado del gobierno es un chiste. Si están robustas, ¿para qué encepas? No están robustas, el gobierno no tiene. Fíjate vos, Charlie. En enero hay que pagar otros 1.800 millones de dólares de deuda. Y de aquí a marzo hay que pagar casi 5.000. El último pago que puede hacer Argentina es diciembre. Si no arregla con el fondo, Argentina entra en default total y absoluto, no tiene un mango partido al medio. No tiene un centavo partido al medio. Entonces, como bien te decía, en un mundo normal, los países renuevan la deuda. Pero como Argentina estafa, no tiene acceso al mercado de capitales. ¿Qué pide el Fondo Monetario? El Fondo Monetario, cualquier cosa que va a pedir va a ser un dolor para la Argentina. Pero hay dos preguntas. ¿Es necesario un acuerdo con el fondo? Sí, es necesario. ¿Es suficiente? De ninguna manera es suficiente. De ninguna manera. ¿El Fondo Monetario qué pide? Muchachos, le vamos a dar una ayuda. Preséntenos un programa mínimo económico. Dibujen algo. El fondo sabe que no va a cobrar en los próximos 2 o 3 años un mango. Pero suponete que el fondo te diga, Charlie, no paguen nada en los próximos 3, 4 años, ni capital ni intereses. ¿Correcto? Pero tenés otras deudas. Tenés otras deudas, Charlie. Tenés otras deudas. Recuerdo a la gente que el año que viene vence más de 6.000 millones de dólares de la supuesta negociación que hizo Martín Guzmán en el año 2020 con los bonistas privados, que están desnudos. Porque aún cuando el Fondo Monetario no cobre, que es el acreedor minoritario, sobre 348.000 millones de dólares de deuda, al fondo se le deben 44.000. Claro. A los bonistas privados se le debe más. Y empiezan a vencer, y aún cuando el Fondo Monetario no cobre nada en los próximos años, hoy, si me preguntas, hoy por lo menos, hoy, 1 de diciembre 2021, nadie sabe, o mejor dicho, el mercado sabe que no hay dólares para pagar esa refinanciación de los bonos. Con lo cual se está cerniendo la amenaza de otra refinanciación de la refinanciación, la RR de la RR. Así que, vos no te olvides que Argentina cambió signos monetarios. Argentina tiene que hacer lo que no quiere hacer, porque no quiere hacer por políticas populistas o políticas de izquierda equivocadas, porque hay políticas que tienen otros países de Europa de un centro izquierda que andan muy bien. Pero acá todavía viene con el cántico del Che Guevara, el cántico de Castro, el cántico de Nicaragua. Fíjate cómo están todos los países que tienen esos cánticos. Entonces, la verdad es que Argentina en estos términos no tiene salida.
en estos términos no tiene salida. Entonces tenés, como Argentina, tiene todo encepado, tampoco tiene acceso al mercado de capitales, no vienen inversiones. Y si no vienen inversiones, a eso quiero hablar. ¿Por qué es importante el tema del riesgo país? Que está en 1.900 puntos. Correrle 2 ceros es 19%. Quiere decir que si Argentina quisiera tomar plata, que no consigue, y la plata en el exterior estuviera al 5% anual, por decir un número, Argentina tiene que pagar 19 puntos más anuales de sobretasa. Quiere decir que tiene que estar pagando 24 o 25% anual en dólares. Es una manera de decir, señores, no tienen acceso ustedes al crédito. En consecuencia, si esto es así, y si una empresa privada quisiera tomar plata del exterior, en el caso que lo consiguiera, tendría que pagar un valor tan enorme por los intereses que no invierte plata. Y si no invierte plata, no agrandar las líneas de producción, no invertir las fábricas, no producir más. Ergo, te sobra gente, no tomas gente, no vas a bajar la desocupación. Y además, como cada vez necesitas menos y el mundo avanza en tecnologías de producción totalmente novedosas, estamos ya en el mundo de 3.0. ¿Me entendés? Este mundo digital al cual hay que entender. Para darnos una idea, se sabe que ya en los próximos años no va a haber bancos que tengan empleados acá en la Argentina, como en muchos países del mundo. Ya hay sucursales digitales. Vos te vas a manejar con una plataforma. Así es. Quiero decir, para que la gente sepa, un motor de combustión normal tiene, no sé, 1.000, 2.000 piezas. Un motor eléctrico tiene, que es la tecnología ya presente, tiene 15 piezas. Ya van a desaparecer los talleres mecánicos. ¿Qué le va a quedar al mecánico? Si algo no funciona, reemplazás una pieza del motor y nada más. Son 14, 15 piezas, Charlie. Correcto. Ahí habrás recibido una llamadita del exterior. Puede ser. Voy a tratar de recomponer la imagen. Sí. No se te ve, pero se siente, Alberto está presente. Entonces, ¿qué te quiero decir? Estamos frente a un mundo que cambió totalmente. No es que va a cambiar, ya cambió. Argentina todavía no entendió esto. Por eso Argentina sigue con las fantasías, vendiendo mentiras. Y lo peor es que muchos dirigentes están en la época de las cavernas, en la época del pleistoceno mental. Entonces, sí. Argentina, en las negociaciones del Fondo Monetario, va a tener que por lo menos firmar algunos aspectos, que ya se sabe cuáles son. Entre ellos, la baja de los subsidios. Argentina tiene casi 3 puntos del Producto Bruto, casi 10.000 millones de dólares en subsidios, que el Fondo Monetario le dice, señores, ustedes tienen que bajar. Ustedes además tienen que devaluar, porque ustedes no pueden caminar con una brecha del 100%, no pueden caminar con esos subsidios porque no lo pueden pagar. Y ahora, a fin de año, este mes, el gobierno sigue anunciando más bonos, más bonos, más bonos. Además dice que va a emitir, lo dijo el gobierno ahora, hace unos minutos, va a emitir un adicional de 250.000 millones de pesos. En pocas palabras, va a emitir en pesos el equivalente al cambio oficial de 2.500 millones de dólares más. Más maquinita, más pesos. Sin hablar del monstruo que está escondido en el placar, que son acercándose a 5 billones, que son las LELIQ, cuyos intereses... Que uno no tiene idea de cuántos ceros ahí, Alberto. Usted que es el economista. Son más de 40.000 millones de dólares escondidos en pesos, que le cuesta más de 1.000 millones de dólares por mes de intereses que, como no los tiene, los sigue emitiendo. Esto se llama déficit cuasi fiscal. En realidad es un déficit, es el déficit del Banco Central. Pero cuando vos querés hacer la torta, tenés que sumar el déficit del país, el primario, más los intereses, más el déficit cuasi fiscal. ¿Y cuál es el déficit de Argentina? Sí lo puede pagar. Estamos en el peor de los mundos. Esto es lo que yo quiero decir. Esta es la descripción y la presentación en sociedad. Entonces, como el gobierno no quiso darle malas noticias a la gente, empezó a provocar el cepo. El cepo logró que la inflación no baje, que la inflación crezca, que la pobreza crezca, que la desocupación no baja. Porque la verdad acá, al que recibe un plan trabajar para no trabajar, lo consideran ocupado. Al que no va a buscar trabajo porque no consigue, lo consideran ocupado. Entonces, es un país de la mentira. Está totalmente en un corralito. Ahora creo que el gobierno está pensando, creo que la Secretaría de Comercio Interior, por lo menos algo se está comentando en los pasillos,
que las retenciones de la carne la quieren llevar del 9 al 15%. Seguía así. Y la única salida que tiene Argentina son dos. No gastar más de lo que ingresa y hacer una explosión de exportación. Para hacer explosión de exportación, tenés que olvidarte de todo el sistema impositivo ridículo y absurdo que tenés. Cuando vas a comprar algo al supermercado, la mayor parte de lo que compras es impuesto, por lo menos la mitad. Así es. Ahora encima se vino la ley del envase, que en realidad va a ser que casi que el IVA en vez del 21 va a ser un 24. Vos pensás que cuando compras un aceite, digamos, 150 pesos, ya ahí tenés incluido el 21%. Si ahora le van a enchufar otro 3, y entonces digo, si vos tuvieras los impuestos a la mitad, entonces el aceite estaría costando 130 pesos, 135, no 100, y así todo. Pero claro, esto provoca... Aparte es muy injusto el IVA, lo paga más y al que le cuesta más es el pobre. El que tiene dinero, bueno, ¿qué cuesta? 50 pesos más, 100 pesos, no hay problema. Pero el pobre... Porque el pobre gasta todo, no tiene ahorro, no llega ni a fin de mes. Entonces el impuesto lo asesina. El que está en buena posición económica, los sobrantes los ahorra y no le toca el impuesto. ¿Ok? Te vas a comprar dólares o lo que vos quieras. En consecuencia, este sistema lo que hace es matar a quienes supuestamente debería proteger. Mata a los que supuestamente protege. Y muchas veces, y esto es un proceso que hay en muchos países del mundo, generalmente las víctimas votan a sus propios verdugos. Esto forma parte que a través de las décadas se ha engañado a la gente. Fíjate vos, y como si fuera poco, hace poco se hicieron nuevamente estudios, Argentina está en la parte de educación y los rendimientos de las pruebas, atrasadísimo incluso dentro de Latinoamérica. Ya no me comparo con países asiáticos. Dentro de Latinoamérica tiene una de las peores performances, en matemática, por ejemplo. De las peores performances. Entonces, este país es como una media, Charlie. Hay que volver a darlo de vuelta, completa, total y absolutamente. Entonces, tenés un país que se hizo todo lo que supuestamente los populistas quisieron hacer y lo hundió peor. Pruebas al canto. Nos quedamos sin reserva. Inflación arriba del 50. Año que viene no te sorprendas que vas a tener un 60. No te sorprendas, Charlie. Anótalo. Es lo que estamos teniendo, Charlie. Es lo que estamos teniendo. Entonces es un país que está, los políticos están abrochados a la mentira. Y desgraciadamente una parte de la población creyó esta mentira, Charlie. Una parte de la población creyó esta mentira. Y es lo que tenemos. La famosa fábrica de ser pobres, ¿no? Claro, pero vos fíjate, las corporaciones sindicales son riquísimas. Las corporaciones políticas son ricos. Obviamente que este sistema a algunos les convino. Fíjate quiénes son los ganadores y te puedes dar cuenta, en plata, y te puedes dar cuenta por qué se matan para no dejar el poder. Entonces, esto es lo que estamos teniendo. Entonces, el año que viene, ¿qué nos espera? Arregles o no arregles con el fondo. Va a haber ajuste de tarifas. Se van a eliminar los subsidios. Porque de no hacerlo, la Argentina vuela por el aire. Y va a arreglar con el fondo. ¿Te acuerdas que yo te dije, Charlie, que va a haber un acuerdo? No porque les gusta, porque no tienen otra. Y no porque esto sea la solución. Es porque es simplemente decir, bueno, a partir de ahora me tengo que enfrentar con el monstruo, que no es el Fondo Monetario. ¿Ok? Al Fondo Monetario se llegó también por errores y políticas macroeconómicas. Macri también se equivocó. Macri no hizo el ajuste, también es cierto que no tenía mayoría en el Congreso, pero también tuvo el crecimiento desmedido de planes sociales, le siguió dando digamos, a todos estos movimientos piqueteros una locura, cosas que no se pueden pagar. Y después transformó esa déficit fiscal en deudas en dólares. Un país que ya tenía la restricción externa. ¿Te vas a endeudar en dólares? Claro, me van a decir, no podía endeudarse en pesos. Bueno, hubieran hecho el ajuste, querido. Los mercados acompañan cuando ves que los países hacen los deberes. Y se escapan cuando ves que vos seguís insistiendo en las cosas que te van a llevar a la perdición. Argentina está encerrado, es como el perro que se mueve la cola.
este sistema Vuelta. hace que el perro se mueva la cola. Ahora los medios no hablan con claridad. Dicen, sí, vamos a llegar a un acuerdo con el fondo. Es necesario, no es suficiente. A partir de ahí se tienen que empezar a hacer las cosas. Se tiene que empezar a hacer las cosas. Ahora bien, si el criterio del gobierno va a ser la política de vamos viendo, bueno, trataremos de llegar de alguna manera, manoteamos un poco acá. Fíjate, Charlie, el gobierno se comió lo que ingresó al campo en noviembre, la tercera parte lo perdió el Banco Central. Estamos esperando ahora que en diciembre entren algo de la cosecha fina y después hasta marzo, abril no viene la cosecha gruesa. Estamos todos locos acá. Estamos todos locos. Acá mientras otros tocan el bombo y gritan, sí, queremos la industria nacional. ¿Con qué inversión? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué experiencia? Si a veces la fábrica quieren tomar empleados y no tienen ni siquiera el secundario terminado. Fíjate vos, los empleados que están siendo buscados de tecnología IT, que la tecnología de la información, tienen sueldos que arrancan en 200.000 pesos. Y así todo, hay 5.000 puestos de trabajo anuales en Argentina de esa tecnología que no se pueden conseguir porque no hay en Argentina. Y algunos muy especialistas tienen sueldos de 400.000 pesos por ese tema. Entonces, fíjate vos, seguimos golpeando el tambor, repartiendo eslogan de hace 70 años de un mundo que no es y que no va a ser más. No va a ser más. No va a ser más. Este es el mundo al cual nos enfrentamos. Si todavía ni siquiera nos hemos decidido a hacer las cosas que había que hacer cuando el mundo era diferente, fíjate vos cuánto todavía nos falta hacer, por ejemplo, en tema de educación, Charlie. No es solo un tema de inversión de fondos, que dicho sea de paso, creo que el presupuesto del año que viene creo que baja la inversión en educación. Tenemos que decir, bueno, ¿cuáles van a ser? ¿Tenemos los docentes adecuados? ¿Cómo capacitamos a los docentes? ¿Y en qué vamos a capacitar a los chicos? ¿Qué van a necesitar?